Saludos, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a tratar lo que vulgarmente se conoce como la Biblia de los cazadores de brujas. Probablemente por este nombre no te suene. Aquí en pantalla tengo un libro escrito a sangre y fuego. Un libro antiguo, tan antiguo quizás como el tiempo. Este libro, llamado Malleus Maleficarum, es uno de los libros que más sangre, dolor y destrucción ha traído. Así que si no conoces la historia, o por el contrario, quieres profundizar un poco mejor en esta famosa Biblia de brujos, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo. En 1487 se publicó el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, un completo manual para identificar, interrogar y castigar la práctica de la brujería. Fue el más usado por los cazadores de brujas, a pesar de ser muy criticado incluso por la propia Iglesia. Aunque la caza de brujas se suele asociar a la Edad Media, lo cierto es que no fue hasta el Renacimiento cuando empezó a practicarse con regularidad, alcanzando su apogeo durante la Edad Moderna. Buena parte de la culpa la tuvo este libro del que hoy estamos hablando, el Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas en latín, publicado en el año 1487, el más extenso e importante manual para identificar, capturar, interrogar y castigar a los culpables, especialmente a los culpables de brujería, que, como ya sabemos, la mayoría de los casos eran mujeres. Aunque asociemos tradicionalmente bruja, también había brujos dentro de estas personas castigadas, aunque en menor medida. A pesar de convertirse en un manual de referencia, hasta el punto que a menudo se habla de él como la Biblia de la brujería, el Malleus Maleficarum fue siempre objeto de duras críticas, incluso por parte de personajes de la Iglesia. El motivo principal fueron los métodos brutales que defendía, pero también que su autor, el inquisidor Heinrich Kramer, usó sin permiso una bula papal condenando la brujería para revestir su libro de la autoridad pontificia. Para quien no lo sepa, la Inquisición en buena parte de Europa de la Edad Media era un tribunal eclesiástico, o sea, formado por personas del clero, que se dedicaba a perseguir a gente que practicaba la brujería o eran herejes, o sea, que renegaban de Dios o del cristianismo y se consideraban paganos. ¿Qué quiere decir paganos? Personas que no creían en ningún Dios, tenían la libertad de decir, mira, no quiero creer en lo que todo el mundo cree, así que dadme la libertad y la potestad de creer en lo que yo quiera creer. Entonces, este tribunal, considerado un tribunal santo, por eso es la Santa Inquisición, buscaba a esa persona, la obligaba a confesarse de modos muy brutales, o sea, no te creas que llegaba allí la Inquisición y te decía, por favor, amable caballero, ¿sería usted tan amable de decir que usted no cree en Dios? No, ellos te cogían, te llevaban a lo mejor a una mazmorra o a sitios habilitados específicamente para la tortura y mediante cosas realmente atroces que no sé si reproducirlas en YouTube, aunque sea de forma sonora, sería habitual para que no fuéramos castigados.
valga la redundancia, las personas acababan confesando ya por el simple hecho del dolor, de decir, mira, no puedo más, no soporto que me hagan más daño. Así que sí, me confieso. Y una vez que se confesaban, eran ejecutadas. Eso, para poner un poco en contexto. Teólogos y la propia Inquisición criticaron el libro. Contradecía posiciones oficiales de la Iglesia en cuanto a la magia y a la brujería, y autorizaba el uso de la tortura para obtener confesiones. Lo que ya he comentado. También decir que no toda la brujería o la magia tiene por qué ser mala. O sea, se supone que también hay brujas que son como blancas o buenas, que ayudan a las personas a liberarse de sus amarres, a hacer que prosperen a lo mejor en el negocio, que les fluya en el amor, etcétera. ¿De acuerdo? Pero en aquellos tiempos, toda aquella persona considerada bruja, brujo o hereje era perseguido y castigado bajo el amparo de las autoridades. O sea que realmente, si te echaban la cruz, nunca mejor dicho, mal asunto. Todo esto no impidió que fuese ampliamente utilizado como manual de referencia, tanto por autoridades religiosas como seculares. La creencia en la magia y la brujería estaba muy radicada en Europa, desde mucho antes que la Inquisición e incluso que el cristianismo. Como también lo estaba su persecución por parte de las autoridades de la época romana. O sea, esto viene desde hace siglos. No creáis que de repente alguien se levantó y dijo, vamos a quemar vivos a personas inocentes. No, sino que esto lleva cociéndose desde hacía muchísimo tiempo. Estas creencias perduraron con la difusión del cristianismo, que atribuía la brujería a pactos con el diablo, puesto que se trataba de un fenómeno que implicaba a la vez la esfera religiosa, por tratarse de una herejía, y la secular, al causar supuestamente daños a la comunidad. Imaginaros que eso, que alguien te acusa de que, vamos a ponernos en contexto, más fácil. Estamos en 1490. Vivimos en un pueblo pequeñito, una aldea rural, en el que todos los vecinos nos conocemos, hacemos una vida normal. Tú trabajas tu tierra, o sea, tienes un pequeño huertecito, cultivas zanahoria, patatas, manzanas, o sea, lo que tú quieras con tu frutita, tu verdurita. Y de repente un día, pues, viene una mala cosecha, ya sea porque la tierra sea mala, porque ha venido una mala época de sequía, etcétera, y tu cultivo pues se estropea. Y tú, en lugar de pensar como una persona racional y decir, oye, pues he cultivado en un terreno que no es fértil, así que es normal que no me haya salido nada bien, normal que se haya estropeado. Tú dices, no, me han echado un mal del ojo. Esto es brujería. Entonces, claro, ya empieza la comunidad a decir, oye, ¿y quién será la bruja? ¿Quién será el brujo? ¿Quién será la persona que te ha echado el mal del ojo? Y tú dices, pues ha sido tal vecino que yo sé que le caigo mal y que me odia. Suena un poco surrealista, suena loco a día de hoy. Tú dices, ¿eso realmente podría pasar? Sí, a día de hoy esas cosas siguen pasando. Personas que denuncian a otras por miedo, por lo que sea, falsamente, y hay comunidades en las que se persigue a las personas y se les asesina. Pero bueno, vamos a seguir con el libro de las brujas. A menudo generaba un conflicto entre estas autoridades para decidir quién se ocupaba de juzgar los actos de brujería. O sea, fijaros que se peleaban entre la Inquisición y la propia comunidad. O sea, era odio puro lo que había para querer condenar
en la mayoría de los casos inocentes, que no digo que alguna vez a lo mejor a alguna persona se le acusara de un asesinato y es verdad que a lo mejor lo hubiera cometido. Puede que sí, estadísticamente, pero por regla general, no. En este contexto, 1900 no puede ser, 1484, el inquisidor alemán Heinrich Kramer pidió al Papa Inocencio VIII que rectificara su autoridad para ocuparse de los delitos de brujería en las zonas bajo su jurisdicción. O sea, imaginaros el poder que tenía una persona que no era ni policía ni nada, era yo decido quién se dedica a la brujería, a la magia negra, quién hay que ejecutar, a quién hay que torturar. En respuesta, Inocencio emitió una bula en la que condenaba dicha práctica y pedía a los obispos que apoyaran a los inquisidores en su tarea de erradicarla. Kramer fue más allá. En 1487 publicó con otro inquisidor un extenso tratado sobre cómo identificar, interrogar y cómo castigar a quienes practicaran la brujería, e incluyó en él, supuestamente sin autorización previa, la bula papal, que hemos nombrado ya, a modo de legitimización. Era la primera edición del Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Realmente el martillo, no el martillo, porque yo me imagino al Kramer yendo y diciendo soy el martillo, entonces eso no tenía ninguna seriedad. En cambio, si diera el martillo de las brujas, eso sí era mucho más serio. Así que fijaros lo que había hecho. Había supuestamente ese papel oficial del Papa que desautorizaba a Kramer, lo hizo pasar como que lo autorizaba para poder hacer lo que quisiera. O sea, anarquía total. La publicación del tratado causó un gran revuelo entre los teólogos, incluso entre quienes apoyaban la persecución de la brujería. El motivo principal era que contradecía en muchos aspectos las tesis oficiales de la Iglesia sobre demonología y brujería, pero también porque corría la voz de que los autores habían falseado la recomendación de la Universidad de Colonia, en Alemania, aprobando su uso. Además, el libro autorizaba e incluso animaba a usar la tortura como método para obtener información y confesiones, una postura que muchos consideraban contraria a los valores cristianos. De hecho, el propio Kramer fue denunciado por la Inquisición, aunque finalmente fue absuelto. O sea, muy fuerte que el creador de la caza de brujas sea denunciado por la propia Inquisición. Pasa que se libró por esto. Pero ¿cuánta gente no se libraría por esto? En realidad, el Malleus Maleficarum contenía una gran cantidad de material reciclado de libros de demonología, tratados inquisitoriales e incluso supersticiones orales, como la capacidad de las brujas para volar. Ya sabéis un poco de dónde viene la antropología de la bruja, ¿no? La típica bruja que vive en mitad del bosque, que tiene una verruga, un gorro, pies así con zapatos largos, que va en una escoba, que vuela, que se lleva a los niños para comérselo, para hacer así brujería. Siendo una de las razones principales por la que muchos teólogos lo criticaron por ser poco riguroso, claro, diciendo, oye, estáis acusando a gente que vuela, ¿de dónde habéis sacado esta idea? Que estáis locos. Aún así, tanto inquisidores como autoridades seculares vieron en él una fuente de autoridad a la que remitirse en su persecución de la brujería. Gracias a la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg, el libro obtuvo una enorme difusión. Porque claro, con la imprenta tú imprimías libros, los ibas pasando a modo de folleto y gente que a lo mejor no sabía leer, pero conocía a alguien que sí le sabía leer, le decía, oye, ¿qué es esto? Decía, mira, tú tienes que torturar así. Y era un manual para torturar gente. O sea, que muy fuerte. Es que no hay palabras para describirlo. El tratado se dividía en 3 partes. La primera, dedicada a demostrar la existencia de la magia. La segunda, a describir los métodos por los cuales las brujas
obtienen su poder y de qué manera los utilizan. Y la tercera, a explicar cómo identificar a las brujas y realizar el proceso de brujería, siendo esta última la que servía de manual para inquisidores y jueces. O sea, imaginaros que al final un libro que era un bulo acabó siendo una realidad. Un aspecto en el que el Malleus Maleficarum sentó cátedra fue la estereotipación. El libro describía el modus operandi de las brujas, y puesto que los interrogadores lo tomaban como fuente de autoridad, daban por cierto lo que estaba escrito en él y buscaban en los juicios una confirmación de ello, exponiendo a la acusada una serie de preguntas en las cuales la única respuesta acertada era un sí. Lo que ya he dicho, o sea, estereotipos de la bruja tiene estas características y es tal cual. Imaginaros que dicen: todas las personas con ojos azules o verdes se dedican a la brujería. Entonces, claro, tú vas a un juicio, intentas desmentir que tú no has hecho nada, porque no has hecho nada, simplemente tener los ojos azules o verdes por genética, y el tribunal te dice que no, que estás mintiendo, que hay que ejecutarte. Entonces te torturaban hasta que tú decías: sí, vale, sí, tengo los ojos verdes, ¿qué le voy a hacer? Otro aspecto muy pernicioso de este tratado fue que confería a los inquisidores una presunción de infalibilidad, es decir, no podían equivocarse en sus sospechas. O sea, lo que yo estoy diciendo, toda la gente que tenga los ojos verdes o azules, hagan lo que hagan, digan lo que digan, se dedican a la brujería. Entonces ya era una sentencia de muerte, no podías librarte. Por lo tanto, su palabra bastaba como prueba y solo quedaba que la acusada o el acusado confesara. O sea, simplemente había que torturar a esa persona hasta que finalmente decía: fui yo. Si lo negaba, se daba por supuesto que estaba mintiendo y que había que usar la tortura para arrancarle la confesión, aunque ésta fuera absurda. Por el mismo motivo, cualquiera que la defendiera podía ser acusado de estar también bajo el influjo de la brujería. O sea, tú estabas en un juicio, estabas viendo a una persona inocente siendo torturada. Imagínate que fuera tu mujer, tu marido, tu madre, tu padre, tu hijo, tu hija, tu primo, tu prima, tu amigo, tu amiga. Y tú dices: esa persona es inocente, esa persona no ha hecho nada, la estáis torturando injustamente. Y te decían: ojo, ojo que tú también eres culpable y cómplice de brujería. Venga, a torturas. Y te decían: joder, pero si solo estaba defendiendo a un inocente. Pues también caía. Desde la publicación del Malleus Maleficarum empezó la época álgida de la caza de brujas. Los procesos se intensificaron y se recrudecieron las condenas, que anteriormente solían ser menores, como el pago de una multa o el destierro fuera del municipio. Otro aspecto en el que este tratado cambió la persecución de la brujería fue en dirigirla principalmente hacia mujeres, a las cuales el libro describía como especialmente propensas a los engaños del demonio, por ser más crédulas, más propensas a la malignidad y embusteras por naturaleza. O sea, Kramer menos mal que no era un TikToker, si no tendría miles de seguidores, seguro. Las cifras de condenas varían enormemente, desde decenas de miles de personas hasta varios millones, principalmente en territorios de religión protestante, puesto que Martín Lutero y otros reformadores fueron especialmente agresivos en su condena a la brujería. En 1657, o sea, más de 200 años después, mediante una nueva bula papal, el Vaticano prohibió la caza de brujas, pero esta no se detuvo en las tierras ajenas a la autoridad del Papa. En 1782, o sea, 300 años, se produjo en la población suiza de Glarus el último juicio por brujería. Anna Goldie, una sirvienta doméstica, acusada de infanticidio, o sea, del asesinato de un niño, mediante magia negra. Y esta fue la última persona ejecutada por el martillo, las brujas o la Biblia
de los cazadores de brujas. Esta es una historia real, existió en nuestra sociedad, una sociedad que siempre se ha presumido de ser civilizada, y realmente cuando conocemos la historia de la humanidad nos damos cuenta que está cargada de barbarie, de horror y de destrucción. No sé si os ha gustado la historia, si la conocíais. En cualquier caso, dejadmelo en los comentarios. Y si queréis ver más curiosidades o historias de este tipo, ya sabéis, apoyad al canal. Y sin más, nos vemos próximamente.